Venimos rápidamente a la actualidad por lo que se está viviendo hoy. Recordemos, segundo día de paro de docentes universitarios a nivel nacional, que también tiene su correlato aquí en la Universidad Nacional de San Luis, y le agradecemos entonces al secretario general de ADU, Ernesto Lorza, que podamos compartir con ustedes lo que se está viviendo en estos momentos, la motivación del paro, por supuesto, y todo lo que tengamos para conversar sobre esto. Ernesto, muchas gracias, buenas tardes, buen se te saluda aquí en la radio. Buenas tardes para ti y para toda la audiencia allí en la radio. Muy bien, bueno, esto, ¿no? Segundo día de paro, ¿qué marco? Contarle un poquito brevemente también, por supuesto, las motivaciones del mismo y si se avisora algo que impida la profundización de las medidas. Bien, en el caso de ADU San Luis y Conado Histórica, estamos esta semana con una jornada de 72 horas de paro. Este es nuestro tercer día de medidas de fuerza a nivel nacional, con un muy buen acatamiento en los distintos puntos del país que nos han ido informando. Acá en San Luis hemos hecho una estimación cercana al 85% de adhesión, con distintas actividades. Nosotros en este momento justo estamos realizando asambleas aquí en San Luis Capital, y ayer hemos realizado en Mercedes y Merlo, en el marco de una paritaria salarial bastante compleja. Hemos charlado ya en varias oportunidades contigo allí en la radio, que el sector público en general, está atravesando un proceso de negociación salarial muy complejo este año, con un techo salarial del 15% que el gobierno sigue ratificando, a pesar de que la realidad económica hoy por hoy, no queda duda de que va a haber una inflación mucho más cercana al 25-27%, y los tarifazos más la subida del dólar, y lo único que hacen es consolidar justamente esa inflación. Pero lo que sí es cierto que dentro del programa económico del gobierno nacional, el déficit fiscal que le exige el FMI, parte del acuerdo de endeudamiento, se va a empezar a reducir, o se va a seguir reduciendo, sobre todo con el ajuste en el sector público, que básicamente implica despidos en los sectores que se pueda hacer despido, recorte salarial en los sectores donde se puedan firmar paritarias a la baja, y recorte de presupuesto. En el caso del sistema universitario, lo que estamos sufriendo es una propuesta salarial a la baja, que si se firma o se llegara a instalar por decreto, estaríamos perdiendo por lo menos 10% de poder adquisitivo para este año, y un recorte de presupuesto de 3.000 millones de pesos. Esta es la situación crítica del sector, con una negociación que está llegando ya a fin de cuatrimestre, y sin embargo hay muy poco avance respecto al diálogo con el gobierno. Lo que las federaciones hemos trazado este año es un plan de lucha que esta semana nos encuentra con medidas de fuerza, y que también nos encuentra debatiendo y pensando cuándo le vamos a dar continuidad al plan de lucha, que muy probablemente sea en la semana del 11 de junio, donde además haremos coincidir en el marco de las distintas actividades oficiales que va a haber en la ciudad de Córdoba, respecto justamente al centenario de la reforma universitaria. Bueno, vaya festejo el centenario, ¿no? Lo que significó esa reforma ya en el 18 en Córdoba, que fue un ícono y un faro para todos los estudiantes universitarios en esa época a nivel continental, latinoamericano, y hoy en la situación en la que están los docentes y también los estudiantes universitarios, evidentemente afectados por este ajuste del gobierno nacional, ¿no? Sí, la reforma universitaria que se realizó en el 18 y que ha sido ejemplo en toda la región, realmente hoy por hoy está siendo pisoteada drásticamente por las políticas educativas que lleva a cabo el gobierno nacional. No solamente la descripción que acabo de hacer, que tiene que ver con justamente lo económico, lo financiero de las distintas universidades, sino también en el proyecto educativo, en el plan educativo, donde también estamos en una situación de instalación a través de un decreto de lo que es el recorte en las incumbencias de ciertas carreras, la profundización de un modelo que es el modelo Bolonia de educación superior, donde hay una tendencia a recortar dentro de los procesos de formación de grado,
y tratar de poner mayor contenido justamente en los trayectos de posgrado que son pagos, o sea que lo que vamos es a un arancelamiento del proceso de formación de la clase trabajadora encubierta, digo, y eso es parte del programa educativo. Digo. Una cosa es lo que yo mencionaba al principio, que es el programa económico que afecta fuertemente al sector trabajador, pero por otro lado es el programa educativo que está desplegando el gobierno nacional con lo último que se expresa, que fue este decreto que recorta las incumbencias de las carreras, pero a lo cual podemos también agregar la instalación de un sistema de créditos que permitiría igualar procesos de formación en el sector privado y en el sector público, o sea, en universidades privadas y en universidades públicas, que es un sistema de crédito que está ya instalado en varias universidades y que lo que hace justamente es desprestigiar el sistema de educación público. Bueno, todas estas son distintas cuestiones que uno tiene que analizar en lo que uno podría denominar como la contrarreforma educativa que está llevando a cabo el gobierno nacional. Claro. Bueno, se nos iría un tiempo y yo quería abordar otro tema, pero está también, el día pasado hablábamos con referencia a lo que ha generado esta situación que se plantea de parte del gobierno nacional de sacar competencias a algunas carreras, ¿no? Y eso también afectando lo que está planteado, ¿no? Y que también, por supuesto, genera preocupación desde el punto de vista de quienes están formando. Inclusive tengo entendido que los propios profesionales, específicamente psicólogos del colegio, se han expresado en este sentido. Y bueno, uno por ahí escucha excusas o tratando de la autoridad de la universidad y no terminan de cerrar. O sea, no sé por qué se ponen en ese rol. No sé ustedes cómo lo están viviendo esto. Sí, yo creo que uno tiene que poder juntar las distintas piecitas de un rompecabezas mucho más complejo y que el gobierno nacional viene instalando en los últimos años, pero que son políticas de gobierno de hace tiempo y que tienen que ver con un proceso de profundización de la mercantilización de la educación y del sistema educativo. O sea, un sistema educativo y de producción de ciencia al servicio de las grandes empresas y como negocio. Lo más claro es lo que yo te comentaba, digo, esto de sacar contenido de lo que son los trayectos de formación de grado, o sea, de las licenciaturas, trasladarlo a los posgrados, que son los trayectos que son sí o sí pagos. Incluso en las universidades públicas, los posgrados son pagos. Sí. Es una forma de arancelar de forma encubierta. Y de esto son cómplices los rectores, digo, los funcionarios, las autoridades, los decanos. Digo, a ver, hay que decirlo bien concreto, digo, con nombre y apellido. Digo, a ver, toda autoridad que está dentro del sistema universitario es cómplice en el marco de un proceso donde justamente desde el sindicalismo, desde los docentes organizados, hemos insistido una y otra vez que los trayectos de posgrado tienen que ser gratuitos, como lo son los trayectos de grado. ¿Y por qué? Porque hoy por hoy, para salir a trabajar no solamente al mundo profesional de lo que es el sector privado, el sector público, sino también incluso para ser docente dentro del sistema universitario, cada vez más fuerte la exigencia sobre trayectos de posgrado. Entonces, claramente ahí hay una responsabilidad, vos lo manifestaba, donde los rectores, el síndico como núcleo o como consejo que nuclea a las autoridades rectorales de todas las universidades son cómplices. Es más, digo, esta modificación de las incumbencias fue trabajado por el CIN. Sí. Digo, no es que Mauricio Macri, el presidente, se levantó hace algunas semanas, escribió un proyecto sobre recortar las incumbencias de las carreras, o armar un proyecto sobre un proyecto sobre trayecto de crédito para el sistema universitario, sino que son ideas y políticas que nacen de las propias universidades, digo, de las propias autoridades de las universidades. Así que la verdad es una situación muy crítica y que dentro de este panorama los consejos superiores o el CIN no saquen una declaración muy crítica al recorte presupuestario o a la situación salarial. Bueno, yo creo que estamos en condiciones de decir que algún grado de complicidad tienen con respecto a las políticas educativas y económicas que está llevando el gobierno contra el sector educativo.
Ernesto, me aprovecho este diálogo contigo, pues justamente hablábamos de la inicial reforma, en Córdoba se dio ya hace 100 años, se va a cumplir ese ahora en junio, pero bueno, en Córdoba también más cercano en el tiempo se vio donde los estudiantes universitarios cumplieron un rol fundamental en lo que pasó luego en la historia como el Cordobazo, ¿no? Que generó una pueblada enorme que hizo puso casi de rodillas la dictadura de Onganía a solo 3 años de haber asumido, de haber usurpado el poder. Bueno, seguramente alguna reflexión que puedas tener, y también hablábamos recién con un dirigente, Luis Fuerza de Córdoba, donde hacíamos una especie de paralelismo, ¿no?, de cómo muchas de esas políticas se están reiterando en el gobierno actual. A ver, como proceso político revolucionario, lo que fue el Cordobazo creo que tiene que ser un hecho histórico que nos permita identificar un proceso de síntesis, de lucha de la clase trabajadora. ¿Por qué lo digo así? ¿O por qué hago énfasis en eso? Porque el sector estudiantil, el sector docente universitario, el sector de la educación fue un actor protagónico en el Cordobazo, en el marco que había una identificación como clase trabajadora, digo. Sí. Esa solidaridad que se da en el marco de ese proceso de lucha, difícilmente uno puede encontrar procesos posteriores donde se haya dado ese grado de síntesis y de autopercepción como clase trabajadora. Lo digo y siendo parte del sistema educativo y siendo docente, lo difícil que es encontrar dentro de la comunidad educativa a compañeros docentes que se sientan clase trabajadora. Bueno, esa duda que estoy planteando ahora, en el Cordobazo no existía. Los estudiantes se sentían, porque son, parte de la clase trabajadora, si no tienen un trabajo formal, asalariado o precarizado, están en proceso de formación para entrar al sistema capitalista de mercado del trabajo, y justamente en el Cordobazo esos estudiantes que se movilizaron, esos estudiantes, ese sector educativo que participó, no tenía ninguna duda que era parte de la clase trabajadora y por ende era parte protagonista de lo que era un proceso de transformación político. Bueno, hoy yo tengo que hacer una autocrítica y decir que dentro de la comunidad educativa no es lo hegemónico lo que estoy diciendo. Es muy difícil dar este debate respecto a cómo nos autopercibimos los trabajadores docentes, por más que esté diciendo trabajadores docentes como forma de identificación. Y yo creo que el Cordobazo lo que sintetiza es justamente eso: una clase trabajadora autopercibida como tal, como sujeto de cambio político, y que protagonizó una lucha muy digna y de referencia histórica. Bueno, ojalá hoy por hoy, y esto lo digo desde el sector educativo, pudiéramos tener ese nivel de conciencia de clase para cualquier proceso de discusión, de debate, incluso de proceso de lucha contra las políticas que se están realizando hoy en la Argentina. Seguramente, bueno, está planteado de esa manera, ¿no? Y justamente la necesidad claramente de ir, bueno, y ustedes lo han planteado desde ADU, y la necesidad de unificar todo el espectro de los trabajadores de nuestro país, acompañado por los sectores sociales, que hoy se están movilizando con una marcha federal a nivel país, pero que evidentemente una de las herramientas fundamentales tiene que ver con la huelga general, ¿no? Sí, nosotros vamos a ser partícipes de una marcha federal que va a estar pasando en el día de mañana por acá. Va a haber un acto al mediodía en la Plaza Pringles. Nosotros como miembros de la CTA Autónoma vamos a estar participando de la misma marcha federal que va a seguir camino a Buenos Aires y que seguramente va a ser escenario en los próximos días de un gran nivel de movilización en la capital federal. Esperamos que de la misma forma que fue la Marcha Federal por Educación, esta Marcha Federal con los movimientos sociales tenga gran adhesión y se manifieste en contra de las políticas económicas del gobierno. Ernesto, muchísimas gracias por compartir. Bueno, seguramente mañana, reiterarlo por favor, el lugar de la convocatoria del paso de esta columna de la Marcha Federal donde ustedes van a estar participando. Va a ser en la Plaza Pringles de la ciudad capital. Va a ser en horas del mediodía, se está tratando de definir, coordinando con la gente que viene de Mendoza también, porque es un colectivo que viene
que viene bajando rumbo a la capital federal, así que el horario va a ser cerca del mediodía y vamos a estar difundiendo en cuanto podamos terminar de coordinar, que ha sido producto de reuniones, recientes, y a nivel local son varios los sectores, tanto sindicales como organizaciones sociales, que adhieren. ¿Es la columna que se inició en La Rioja? Entiendo que sí, entiendo que es esa columna. La verdad no tengo... Sí, porque hay varias que han surgido de distintos puntos. Exactamente, hay varias columnas, yo no tengo la precisión, entiendo que es una columna que pasa por Mendoza, no sé si viene de más arriba, por así decirlo, sí. Pero son varias las columnas que van rumbo a Capital Federal, y bueno, por suerte vamos a contar con la presencia de una de ellas en el día de mañana, y seguramente vamos a estar pudiendo articular para también participar en Buenos Aires nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos atentos, por supuesto, al paso de esa columna por acá por San Luis, que es parte de esta entonces marcha federal que se está generando a nivel país. Muchísimas gracias por estar aquí en Aguante la Radio. No, gracias, Juanse, a ti, y un saludo a la audiencia. Igualmente. Ahí está Ernesto Lorza, titular de ADU San Luis.